Estimados alumnos, a continuación estaremos tocando el tema de las vibraciones libres. Más adelante estaremos viendo otros tipos de vibraciones, tales como las vibraciones forzadas y también amortiguadas. El estudio de las vibraciones es importante dentro del campo de la ingeniería civil, dado que es la base de la ingeniería sismorresistente. Bueno, ¿cuándo se considera una vibración como libre? Una vibración es libre cuando las únicas fuerzas que están actuando sobre el sistema son o bien la fuerza de la gravedad o bien la fuerza de un resorte. Nosotros sabemos por la teoría básica de la física de que un cuerpo oscila cuando está sometido a la acción de una fuerza restauradora, o también se dice una fuerza recuperadora. Por ejemplo, cuando este carro se desplaza de su posición de equilibrio hacia la derecha, la fuerza del resorte lo trata de retornar nuevamente a su posición de equilibrio. Entonces, este carro estará sometido a la fuerza elástica del resorte. Cuando este péndulo se desplaza de su posición de equilibrio, que en este caso sería la posición vertical, formando un cierto ángulo, por ejemplo, hacia la derecha, y lo soltamos, este cuerpo retornará a su posición de equilibrio bajo el efecto de la fuerza de la gravedad. En este otro caso, por ejemplo, tenemos que va a oscilar tanto este disco como esta masa colgante. ¿Qué fuerzas actúan en este caso? La fuerza de la gravedad y la fuerza elástica del resorte. Cuando actúan otras fuerzas adicionales, las vibraciones pueden considerarse vibraciones forzadas o también amortiguadas. Para poder plantear los problemas de oscilaciones, es importante recordar algunas ecuaciones que hemos visto en el caso de los sólidos rígidos. Se recuerdan que un sólido rígido podría efectuar tres tipos de movimiento. El movimiento de traslación, en donde el centro de gravedad y todas las partículas del cuerpo se trasladan describiendo trayectorias paralelas. En este caso, se cumple que la suma de fuerzas es la masa por la aceleración del centro de gravedad, pero la sumatoria de torques respecto al centro de gravedad es cero, dado que el cuerpo se traslada sin rotar. Después se consideró el caso de la rotación centroidal. En la rotación centroidal, todas las partículas del cuerpo están girando con relación al centro de gravedad que se mantiene fijo. En este caso, la suma de fuerzas en X y en Y es cero, dado que el centro de gravedad no se traslada. En cambio, la sumatoria de momentos con respecto al centro de gravedad es igual al momento de inercia que tiene este cuerpo con relación al centro de gravedad multiplicado por la aceleración angular. También vimos el caso de la rotación no centroidal, en donde el punto fijo es un punto que está fuera del centro de gravedad. En este caso, el centro de gravedad está girando juntamente con el cuerpo. Por tanto, podemos aplicar la suma de fuerzas normales, masa por aceleración normal, suma de fuerzas tangenciales, masa por aceleración tangencial, y sumatoria de momentos con respecto al punto de giro es igual al momento de inercia que tenga este cuerpo respecto al punto de giro por la aceleración angular. Noten que en este caso es importante aplicar el teorema de Steiner para poder convertir el momento de inercia del centro de gravedad en un momento de inercia con respecto al punto de giro. También vimos el caso del movimiento plano general, en donde el cuerpo realiza un movimiento de traslación y de rotación. Así que podemos aplicar las leyes de Newton al centro de gravedad para el movimiento traslacional, suma de fuerza masa por aceleración, y también la ecuación de la dinámica rotacional, que es sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad igual momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, veamos una situación concreta. Nosotros tenemos aquí un cuerpo conectado a un resorte. Al inicio este cuerpo se encuentra en equilibrio. Esta es la posición de equilibrio donde la sumatoria de fuerzas es cero. Supóngase un momento en que el cuerpo es desplazado en la posición de equilibrio y comienza a oscilar. Vamos a analizar un instante en donde el cuerpo está desplazado una distancia X más allá de la posición de equilibrio. Como consecuencia de este desplazamiento, el resorte habrá quedado también estirado una distancia X. ¿Qué fuerzas actuarían en este caso sobre el bloque? Tendríamos su peso,
la fuerza de reacción normal sobre las llantas y la fuerza elástica del resorte, que se calcula multiplicando la constante elástica por la deformación. Si aplicamos la segunda ley de Newton a este bloque, tendríamos que suma de fuerzas es masa por aceleración. Recuérdense que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Estos dos puntos significan precisamente la segunda derivada. Considerando que el desplazamiento positivo es hacia la derecha, esta fuerza del resorte entonces sería negativa y esto es igual a masa por aceleración. Llevándolo todo al primer miembro, se transforma en esta ecuación. Ahora, si dividimos todo sobre la masa para que la segunda derivada de la posición quede como coeficiente 1, tendríamos esta ecuación reducida. Esta ecuación se conoce como la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio. Es una ecuación diferencial porque participa la segunda derivada de la función y también la función como tal. Este coeficiente que acompaña a la posición x, el coeficiente k entre m, tiene un nombre importante. Se denomina el cuadrado de la frecuencia angular. Noten entonces, una vez que está construida la ecuación diferencial de movimiento, el término que acompaña a x representa el cuadrado de la frecuencia angular. Entonces tenemos aquí la ecuación de movimiento. Igualando pues, tendríamos que la frecuencia angular sería la raíz cuadrada de k entre m. El movimiento oscilatorio podría representarse mediante esta curva senoidal. Esta curva senoidal, donde se está graficando la posición x contra el tiempo, nos muestra pues las diferentes posiciones que adquiere el cuerpo mientras se va moviendo. Hay instantes donde el cuerpo está desplazado a la derecha de la posición de equilibrio, que consideramos positiva. Hay momentos en donde está a la izquierda de la posición de equilibrio, que consideramos negativa, y la posición va cambiando en el transcurso del tiempo. Noten ustedes que el máximo desplazamiento que posee el cuerpo con respecto a la posición de equilibrio, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es el mismo. Este máximo desplazamiento se conoce con el nombre de la amplitud de movimiento. Mientras el movimiento sea un movimiento armónico simple, idealizado, esta amplitud se mantiene constante. Cuando estudiemos el movimiento amortiguado, veremos que la amplitud va cambiando en el transcurso del tiempo. Para poder expresar matemáticamente y describir la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo, empleamos pues esta función senoidal, ¿no? La ecuación de la posición está dado por la amplitud de movimiento seno de la frecuencia angular por el tiempo más phi, que viene a ser un ángulo de fase. A partir de esta posición podemos obtener la velocidad y la aceleración, simplemente derivando la ecuación de la posición. Recuerde que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué cosa es el ángulo de fase? El ángulo de fase expresa cómo es que empezó el cuerpo a moverse, bajo qué condiciones. El cuerpo puede empezar a moverse, por ejemplo, desplazando este carro hacia la derecha y soltándolo desde el reposo. En ese caso el ángulo de fase tendrá un cierto valor. Pero también podríamos haber comprimido el resorte y soltar el cuerpo en reposo. En este caso el ángulo de fase tendrá otro valor. También podría el cuerpo haber empezado a moverse desde la posición de equilibrio, dándole simplemente un empujón, una cierta velocidad inicial hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso el ángulo de fase también adquiere otro valor. El ángulo de fase entonces adquiere distintos valores dependiendo de la forma como empieza la oscilación. Podríamos haber también estirado el resorte y lanzado el cuerpo con una velocidad inicial hacia la izquierda o hacia la derecha, y el ángulo de fase asume otro valor. Observen que la aceleración en este caso está relacionado con la posición x. La aceleración es menos la frecuencia angular al cuadrado por la posición. El movimiento armónico también puede ser descrito en base a una función cosenoidal. En realidad, el movimiento armónico se desarrolla o se describe ya sea por una función senoidal o cosenoidal. Si ustedes eligen esta expresión, obviamente va a cambiar su ángulo de fase. El ángulo de fase, si es que ustedes utilizan la función senoidal, es diferente al ángulo de fase cuando utilizan la función cosenoidal. Ahora,
A partir de esta ecuación de la velocidad, yo puedo obtener la expresión de la velocidad máxima. La velocidad máxima que adquiere un cuerpo se da cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, y lo obtenemos haciendo el coseno igual a 1. Recuérdense que el coseno y el seno son funciones trigonométricas cuyo valor máximo es más 1 menos 1. Por tanto, la velocidad máxima, haciendo el coseno 1, está dado por este coeficiente, A por WN, que es la frecuencia natural. También la aceleración máxima, en valor absoluto, correspondería al coeficiente de la aceleración, cuando el seno vale 1, W al cuadrado por A. Otro parámetro importante del movimiento oscilatorio es el periodo. Recordando nuestros conceptos de la física, el periodo es el tiempo que demora un cuerpo en hacer una oscilación completa, es decir, en ir desde una posición a un extremo y regresar otra vez a la posición inicial. Es el tiempo para efectuar una oscilación completa o un ciclo completo. El periodo depende de la frecuencia angular. La frecuencia angular se determina a partir de esta ecuación diferencial. Y así también como el periodo, definimos otra variable que se llama la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Como ustedes observan, tenemos dos tipos de frecuencias. Esta frecuencia se denomina la frecuencia angular, mientras que esta otra frecuencia se llamará la frecuencia natural. En la siguiente serie estaremos viendo algunos ejemplos prácticos del movimiento oscilatorio.